Wyoming. Oh, my muse, you're heavy debt. A ghost I haven't quite finished yet. Lead me down where the briars grow, to the hidden root that the crows all know. Hay lugares que no te reciben, que simplemente están ahí como han estado siempre. Indiferentes a si llegas o te vas. Wyoming es uno de esos lugares. Antes de que puedas nombrarlo, ya lo estás sintiendo. El aire llega frío y escaso, como si este territorio hubiera decidido entregar menos de lo que el cuerpo necesita. El viento no avisa, simplemente empuja constante desde una dirección que parece cambiar justo cuando crees haberla descifrado. But the silence screams when you aren't near, my beautiful, terrible, holy fear. En los meses de invierno, las temperaturas descienden a 30-40 grados bajo cero. El suelo se endurece como piedra, los árboles crujen, y el silencio que queda cuando el viento cede por un momento es tan profundo que resulta casi incómodo. Wyoming tiene casi 253.000 kilómetros cuadrados de superficie, una extensión que supera a la de muchos países europeos. Y sin embargo, viven aquí menos de 600.000 personas. En algunas regiones del estado, puedes conducir 2 horas en línea recta, sin ver una sola estructura humana. Esto no es una exageración, es la geografía. Y desde las entrañas de esta tierra, en el noroeste del estado, donde la corteza terrestre es más delgada que en cualquier otro lugar del continente, emerge vapor. Columnas blancas que ascienden en silencio desde el suelo, recordando que debajo de todo este frío, debajo de toda esta quietud aparente, algo hierve. ¿Cómo se sobrevive en un territorio que no fue diseñado para ser domesticado? Sus inviernos no llegan gradualmente como en otros lugares, con semanas de transición que permiten adaptarse. Aquí el invierno llega como una decisión definitiva. Un frente ártico puede hacer descender la temperatura 20 grados en pocas horas. Las tormentas acumulan 1 metro de nieve en un día. Los vientos que las acompañan superan los 100 kilómetros por hora y crean condiciones de visibilidad cero. La tormenta blanca total, donde el cielo y la tierra se funden en un único muro de blanco y el movimiento se convierte en riesgo mortal. Y después del invierno, no viene la primavera tranquila. Viene el deshielo violento. Los ríos se desbordan. La tierra que estuvo congelada durante meses absorbe el agua con lentitud. Y lo que no absorbe corre hacia los valles convertido en torrente. La altitud añade otra capa de exigencia. El estado se sienta sobre la meseta más extensa de América del Norte. La elevación media supera los 2.000 metros. 26 cumbres se elevan por encima de los 4.000. El oxígeno escasea.
El sol quema con una intensidad que sorprende a los recién llegados. En las zonas más altas, la nieve puede caer en cualquier mes del año. En el centro del estado, la Great Divide Basin es una anomalía hidrológica única. Una cuenca donde el agua de lluvia no drena hacia ningún océano. Se evapora, se filtra en la tierra, desaparece. Es una región árida, azotada por el viento, de una belleza desnuda que muy pocos buscan y que aún menos comprenden. Y en medio de estas llanuras del noreste hay una roca. La Devil's Tower emerge de la pradera con la insolencia de lo imposible. Una columna de roca volcánica de casi 450 metros de altura, de paredes perfectamente verticales y superficie acanalada por millones de años de enfriamiento lento. No hay nada a su alrededor que la prepare. Aparece y punto. Como si la Tierra hubiera decidido dejar aquí una firma. Este territorio moldea a quienes lo habitan con la misma precisión con que moldeó esa roca, sin apresurarse, sin pedir permiso, aplicando una presión constante que, con el tiempo, da forma a todo lo que encuentra. Si el ser humano necesita adaptarse para sobrevivir aquí, ¿qué ocurre con los animales que siempre han llamado a este lugar hogar? A principios del siglo XIX, entre 30 y 60 millones de bisontes americanos recorrían las grandes llanuras. Eran el corazón visible de un ecosistema continental. Para 1890, quedaban menos de 1000. La caza masiva, las políticas de exterminio deliberado, la presión del ferrocarril y la expansión ganadera habían borrado en 80 años lo que había tardado milenios en formarse. Yellowstone los salvó. El único rebaño que sobrevivió sin intervención directa fue el que se refugió en los bosques del parque, demasiado inaccesibles para los cazadores. De ese pequeño grupo fundador descienden la mayoría de los bisontes que hoy existen en libertad. El Parque Nacional de Yellowstone alberga hoy varios miles de individuos, el mayor rebaño en tierra pública de los Estados Unidos. Verlos de cerca es entender una escala diferente. Un macho adulto puede superar los 900 kilos. En invierno, usan la cabeza como una pala para apartar la nieve y llegar a la hierba congelada debajo. No huyen de las tormentas. Las enfrentan de frente, cabeza baja, avanzando hacia el viento mientras otros animales buscan refugio. Hay en esa conducta algo que se parece a la terquedad, pero es en realidad mucho más antiguo que cualquier virtud humana. No muy lejos, en ese mismo ecosistema, el wapiti, el alce americano de cuerna ramificada, organiza cada otoño una de las migraciones más espectaculares del continente. Miles de individuos descienden desde las zonas altas hacia los valles de invernada, siguiendo rutas que tienen miles de años de antigüedad. El National Elk Refuge, cerca de Jackson, fue creado específicamente para proteger esa zona de invernada. 24,000 hectáreas reservadas para que ese movimiento antiguo pueda continuar. En los bosques más densos, donde los álamos tiemblan incluso sin viento, vive el muse, el alce de paletas anchas y patas largas, el animal más alto de América del Norte. Solitario por naturaleza, se mueve con una torpeza aparente que desaparece cuando necesita correr. En el agua es extraordinariamente ágil,
Puede nadar kilómetros y bucear hasta 5 metros para alcanzar la vegetación del fondo. El oso grizzly reapareció con fuerza en Yellowstone después de décadas de protección. Cuando emerge de la hibernación en primavera, generalmente entre marzo y mayo, ha perdido hasta 1/3 de su peso. Los primeros días son de recuperación cautelosa. Hierbas jóvenes, insectos, carroña. Pero llega el verano y el grizzly se convierte en un motor de acumulación. Hasta 20.000 calorías diarias en los meses previos a hibernar. En otoño, un adulto puede pesar más de 300 kilos, cargando en el cuerpo suficiente grasa para sobrevivir 6 meses de sueño. Y luego están los lobos. En 1926, el último lobo de Yellowstone fue eliminado. Durante casi 70 años, el ecosistema funcionó sin su depredador principal, y los efectos fueron más profundos de lo que nadie anticipó. Los wapiti, sin presión del lobo, dejaron de moverse. Se quedaron en los ríos y los valles pastando sin cesar hasta que la vegetación ribereña comenzó a desaparecer. Los ríos se erosionaron. Especies que dependían de esos árboles desaparecieron. En enero de 1995, 14 lobos capturados en Canadá fueron liberados en el parque. Lo que siguió fue una demostración de lo que los ecólogos llaman cascada trófica, el retorno en cadena de un equilibrio que la ausencia del depredador había deshecho. Los wapiti volvieron a moverse. La vegetación ribereña se recuperó. Los ríos cambiaron su curso. El ecosistema lentamente volvió a respirar. En el cielo sobre todo esto, el águila calva traza círculos que no necesitan explicación. Con una envergadura que puede superar los 2,5 metros, caza con una precisión que hace que el movimiento parezca inevitable. Es el símbolo nacional de un país que casi la llevó a la extinción con pesticidas y caza indiscriminada, y que luego la salvó con décadas de protección. Hoy Wyoming es uno de sus bastiones más seguros. Y en las llanuras más abiertas del estado, donde el horizonte no pone límite, viven los mustangs, caballos salvajes cuyos ancestros escaparon de las expediciones españolas hace 4 siglos y se adaptaron a este territorio con una velocidad que todavía asombra. No son exóticos aquí. Pertenecen al paisaje con la misma naturalidad que el viento. Pero si la naturaleza aún domina estas tierras, ¿qué lugar ocupa el ser humano dentro de este equilibrio? Un ranchero en el norte de Wyoming se levanta antes del sol. No es costumbre, es agenda. El ganado necesita agua antes de que el frío de la mañana se instale con plena fuerza. En invierno, los bebederos se congelan durante la noche. El heno debe distribuirse a tiempo porque el animal que no come suficiente en las horas más frías pierde calor que ya no puede recuperar. Cada tarea tiene su momento. Cada momento tiene su consecuencia. Construir en Wyoming es construir contra el viento y con el frío. Los tejados deben soportar el peso de metros de nieve acumulada. Las tuberías deben enterrarse a profundidades que en otras regiones serían innecesarias. Los accesos deben poder despejarse en la peor tormenta, porque si el camino se cierra, el mundo entero se cierra. Los generadores de respaldo no son lujo, son la diferencia entre una semana de incomodidad
y una emergencia. Cada rancho en Wyoming es, en cierta forma, un sistema autónomo que debe poder sobrevivir solo durante semanas. Las distancias aquí no son obstáculo, son simplemente la realidad. El vecino más cercano puede estar a 30 kilómetros, la gasolinera a 1 hora, el hospital a 2 si las carreteras están abiertas. Casper, la ciudad más poblada del estado, tiene poco más de 58,000 habitantes. Cheyenne, la capital, algo más de 60,000. Entre ellas y el resto del estado se extienden decenas de pueblos cuyos nombres los mapas apenas alcanzan a registrar. Pero esta vida no es solo dureza. Hay algo en conocer cada metro de la propia tierra que no puede comprarse ni aprenderse en ningún aula. Saber dónde aflora el manantial en primavera, saber dónde acumula nieve la ventisca, reconocer en el cielo la tormenta que llega antes de que los instrumentos la detecten. Este conocimiento no es nostálgico, es funcional, transmitido de generación en generación con la misma precisión con que se transmite cualquier oficio que depende de la vida del practicante. Y luego está Cheyenne. Cada julio, durante 10 días, la capital de Wyoming se convierte en el centro simbólico de una cultura que el resto del continente mira con curiosidad y cierta nostalgia. El Cheyenne Frontier Days, celebrado sin interrupción desde 1897, es uno de los rodeos al aire libre más grandes del mundo. Jinetes, lazadores, domadores de toros, cada uno compitiendo con la misma lógica que organiza la vida de los ranchos durante el resto del año. La habilidad es la medida de todo. No es solo espectáculo, es memoria colectiva en movimiento. Es la afirmación pública de que esta forma de vida, difícil, exigente, íntimamente vinculada a la tierra y al animal, sigue teniendo sentido en un mundo que la ha olvidado casi por completo. Hay una calidez específica que se construye entre personas que comparten la dureza, una empatía que no requiere explicación cuando todos saben lo que cuesta llegar a enero. Cuando todos han perdido algo a una tormenta, todos han sobrevivido a algo que nadie más creería. La comunidad aquí no es opción, es la otra forma de sobrevivir. Pero antes de que existieran cercas, rodeos y carreteras, ¿quiénes entendían este territorio de una forma más profunda? Mucho antes de que existiera un estado llamado Wyoming, este territorio era hogar del pueblo Shoshone del este. Durante siglos, siguieron los ciclos del bisonte, la migración del wapiti, el ritmo de las estaciones con una precisión que no requería papel ni brújula, sino memoria acumulada durante generaciones y una relación con el lugar que no distinguía entre habitante y hábitat. Su conocimiento del territorio era enciclopédico. Las rutas de migración que hoy los ecólogos rastrean con satélites son las mismas que los Shoshone recorrieron durante milenios. La mujer Shoshone Sacagawea, que guió y asistió a la expedición de Lewis y Clark entre 1804 y 1806, no leyó el territorio en un mapa, lo conocía desde dentro. Las naciones Eastern Shoshone y Northern Arapaho comparten la Wind River Indian Reservation,
en el centro oeste del estado. Casi 930.000 hectáreas, donde la historia de este territorio sigue viva en lengua, en ceremonia, en una relación con la tierra que no ha podido ser completamente borrada. Y esa tierra, como ellos sabían, no es pasiva. La Devil's Tower, que los pueblos indígenas de la región llaman Mató-Típila, la Casa del Oso, entre otros nombres igualmente cargados de historia, no es solo una formación geológica extraordinaria. Es un punto de referencia espiritual que ha congregado a comunidades nativas durante miles de años. Sus paredes verticales de basalto, acanaladas como dedos inmensos apuntando al cielo, no se explican del todo con la geología. O más bien, se explican perfectamente con la geología, pero la explicación no agota lo que la roca produce en quien la mira. Y luego está lo que hay debajo del suelo. La caldera de Yellowstone es una de las estructuras volcánicas más grandes del planeta. No hay un cráter visible, no hay lava a la vista. Hay una cámara magmática a pocos kilómetros de profundidad que calienta millones de litros de agua subterránea hasta convertirlos en vapor y presión acumulada. El resultado son los géiseres, los más numerosos del mundo. Más de la mitad de los géiseres activos del planeta se encuentran aquí, en este parque establecido en 1872 como el primero del mundo. Old Faithful entra en erupción aproximadamente cada 90 minutos. No porque alguien lo active, sino porque la presión subterránea llega a un punto en que la contención ya no es posible. Es un sistema que funciona así desde antes de que ningún ser humano estuviera aquí para nombrarlo. Y seguirá funcionando cuando todos los que hoy lo miran hayan desaparecido. Las fuentes termales tiñen el suelo de colores que parecen imposibles: azules eléctricos, amarillos, naranjas, verdes iridiscentes. Son los colores de las bacterias extremófilas, organismos que viven en condiciones de temperatura y acidez que matarían cualquier otra forma de vida conocida. Son, en cierto sentido, la vida más antigua del planeta todavía en funcionamiento. En estos estanques hirvientes, la evolución no se detuvo. Se quedó exactamente donde empezó. Y fuera del parque, cuando el sol se va, el cielo de Wyoming hace lo que el cielo de pocas partes del mundo todavía puede hacer: llenarse. Con menos de 2 personas por kilómetro cuadrado y una industria casi inexistente en vastas regiones del estado, la contaminación lumínica es mínima. En las noches despejadas, la Vía Láctea aparece con una densidad que en las ciudades ya no existe. Millones de años de luz viajando hacia este punto específico, llegando justo cuando alguien está mirando hacia arriba. Si la Tierra aún respira fuego bajo nuestros pies, ¿somos visitantes temporales o parte de una historia mucho más larga?